Una revista de la derecha política en Washington, D.C., no se llama a engaños. Ha decidido develar que los ciudadanos de Europa han sido timados por sus autoridades para destinar cuantiosos recursos para reconstruir a Ucrania. El caso es que no se les ha dicho cuál es el monto, porque automáticamente lo rechazarían. Y más cuando sufren una de las peores crisis energéticas de su historia. Además, el magazine también ha puesto en evidencia la participación de Washington en el plan de desvío de fondos, por cuanto la coalición que busca crear con Europa no es solo bélica, sino política y con miras a compartir la carga de los gastos que sobrevendrán por la confrontación en el flanco oriental europeo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los ciudadanos europeos han sido engañados, estafados. Así lo considera una revista de la derecha de Washington, D.C., que afirma que mucho del dinero que la Unión Europea debía destinar para paliar la crisis que hoy sufre el continente ha ido a parar a manos de Ucrania, sin el consentimiento de los propietarios legítimos de los recursos. Además, se trata de un monto tan alto que los líderes del bloque han preferido mantenerlo en secreto, con el objeto de que no se desate la ira en las calles. Con tal suma, se podría reconstruir buena parte del país de Europa del Este, escribió Bradley Devlin para el magazine bimensual The American Conservative. El articulista lo ha dicho en su columna. Los líderes se niegan a decirlo por miedo a que los ciudadanos de varios países europeos decidan que por la democracia ucraniana simplemente no vale la pena gastar cientos de miles de millones de su dinero duramente ganado. También podrían estar evitando un levantamiento social. Lo cierto es que se trata de un monto que bien pudo pagar la calefacción y otras necesidades del invierno que recién comienza y se avisora duro. ¿De qué cantidad se está hablando? La publicación sugiere que el monto podría superar fácilmente los 100.000 millones de dólares. La revista en cuestión hace un análisis basado en una editorial que escribieron conjuntamente el canciller alemán Olaf Scholz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para un periódico alemán basado en Frankfurt del Meno. En el texto, que se publicó antes de un foro económico celebrado el 25 de octubre en Berlín, ambos se jactan de haber recaudado más de 35.000 millones de dólares en ayuda para emergencia en Ucrania. Pero la revista bimensual, con sede en Washington, D.C., revela que, a puerta cerrada, von der Leyen habló de que la necesidad de Kiev ronda los 350.000 millones. Esta es al menos estimación actual del costo que ha hecho el Banco Mundial de los daños causados en Ucrania, muy cerca de lo que se invirtió en la reconstrucción de Irak o Afganistán, unos 500.000 millones de dólares. Y la funcionaria europea enfatizó en que están trabajando para llegar a esas cifras. El asunto es que la clase política europea se halla muy comprometida en la reconstrucción ucraniana y se apresuran a maquillar los montos de cara a la opinión pública. La idea es que los ciudadanos no se nieguen a apoyar las decisiones de invertir en Ucrania, porque tienen la razón. Invertir esos fondos en Kiev no tiene sentido. Los líderes pretenden convencer a las masas con la narrativa del coraje de Ucrania para imponer la ayuda en la reconstrucción de ese país. Para ello, han recurrido a expertos y a la comunidad internacional en aras de hacer calar el mensaje. Pero The American Conservative señala que todo el proceso se ha adulterado. Desde la reunión para hablar sobre cómo iniciar un diálogo, el propio diálogo y el producto final, la recaudación, que califica de algo intrincado, sin sentido e impracticable, tanto como el proceso que lo creó. Resalta la publicación que en su editorial, Scholz y von der Leyen insisten en que la forma de la reconstrucción determinará qué país será Ucrania en el futuro. También echa mano de algunas preguntas retóricas. ¿Un Estado constitucional con instituciones fuertes? ¿Una economía ágil y moderna? ¿Una democracia vibrante que pertenece a Europa?
El caso es que el columnista Bradley Devlin señala que es obvio que la respuesta a cada una de estas preguntas es sí, pero sucede que las interrogantes pueden entrar en conflicto entre ellas. Si alguien se pregunta por qué se ha comprometido Occidente en garantizar que las instituciones de Ucrania se mantengan sólidas, surgirán cuestionamientos éticos. Están, por ejemplo, las divisiones dentro del bloque comunitario. Hungría, Polonia y otras naciones se niegan a llevar la democracia a Ucrania mediante la reconstrucción física. Aseguran que no es un acto en beneficio del pueblo de Ucrania, sino para garantizar que ésta, para siempre, esté del lado de Europa. Y hay más. Si se considera cómo se puede organizar y financiar un proyecto tan grande a largo plazo, en este sentido vale preguntarse qué estructuras garantizan la transparencia de las inversiones y cómo honrar la confianza de los inversionistas. La revista recalca que hay elementos importantes que Scholz y von der Leyen no han considerado o de lo que se niegan a dar cualquier tipo de respuesta correcta. La sospecha es que saben cuán impopular es su propuesta y prefieren mantenerla superficial, pero con un dejo de importancia vital. Y para los parámetros formales, la revista The American Conservative ya habla de un velado plan Marshall ucraniano. El experto Yuri Gorornichenkov, nacido en Ucrania y educado en la Universidad de Berkeley, California, dice que reemplazar los puentes y edificios podría costar fácilmente entre $100,000 y $200,000 millones. Gorotnichenko aporta además que otros costos asociados con una reconstrucción de Ucrania al estilo del Plan Marshall podría aumentar las cifras mucho más. Se habla de entre $500,000 millones y hasta el billón de dólares. Esto colocaría los esfuerzos a los niveles, por ejemplo, de reconstruir Irak o Afganistán, dijo el economista. Otras estimaciones también anticipan que el costo de reconstruir Ucrania costaría mucho más que la cifra de $350,000 millones propuesta por el Banco Mundial. La Escuela de Economía de Kiev estimó a finales de mayo que las pérdidas totales de infraestructura ascienden a los $600,000 millones. Se trata de la misma entidad que dice que cada semana que pasa ocurren alrededor de 4.500 millones en daños relacionados con el conflicto. Dice The American Conservative que si sus cálculos son correctos, entonces en los últimos 5 meses se han causado otros 100,000 millones en daños. Eso, al final de cuentas, dará como resultado una cifra sin fin. Expresa el columnista Bradley Devlin, la cifra seguirá aumentando, porque en lugar de reunirse para encontrar soluciones pacíficas y lidiar con las respectivas realidades político-económicas que enfrentan Kiev, sus patrocinadores y Moscú, los líderes mundiales asusan la confrontación. Creen estar absolutamente seguros de que el Kremlin será derrotado, porque el liberalismo y sus conceptos de justicia social, ambientalismo y democracia no toleran ningún resultado diferente, señala Devlin. Asimismo, califica todo ello como una realidad aterradora. También cataloga a las élites europeas como una clase incompetente que hace tiempo que olvidó cómo construir casas, mucho menos un país entero. No obstante, todavía tienen el poder político y económico para aventurarse a hacerlo, aún a costa de los resultados, sean buenos o malos. La misma revista, en otro reportaje, señala que Europa podría estar siendo asusada por la administración de Joe Biden. Desde la Casa Blanca se está tratando de conformar una coalición antirrusa, no solo de dimensiones bélicas, también estratégicas. Y la reconstrucción de Ucrania y su puesta a punto en favor de Occidente entra en este parámetro. El exdirector de inteligencia de la potencia del norte, David Petraeus, señalaba en fecha reciente que Washington construye una coalición de los dispuestos por razones políticas. Agregó que el despacho Oval anticipa un compromiso intensivo en recursos y necesita aliados regionales para compartir la carga. Europa parece ser, sin duda, el socio más dispuesto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.